Doctor, buenas noches. Somos integrantes del grupo número 8. Vamos a exponer sobre el octavo pleno casatorio civil. Como introducción, el octavo pleno casatorio civil es uno de los precedentes más importantes emitidos por la Corte Suprema del Perú en materia de derecho civil y derecho de familia, ya que se resolvió contradicciones existentes sobre la disposición de bienes sociales realizadas por uno solo de los cónyuges sin autorización del otro. El problema principal se originó en la interpretación del artículo 315 del Código Civil, el cual establece que ambos esposos deben anticipar conjuntamente para disponer de los bienes de la sociedad de gananciales. Sin embargo, la norma señala que claramente cuál era la consecuencia jurídica cuando uno de los cónyuges vendía el bien sin consentimiento del otro. Debido a ellos existían distintas posiciones de la doctrina y jurisprudencia. Algunos jueces consideran estos actos nulos, otros anulables y otros simplemente ineficaces. Ante esta falta de uniformidad, la Corte Suprema convocó al octavo pleno casatorio civil con la finalidad de establecer una interpretación definitiva y obligatoria para todos los jueces del país. La decisión fue buscar fortalecer la seguridad jurídica, proteger el patrimonio familiar y garantizar la igualdad entre los cónyuges dentro de la sociedad de gananciales. Además, este precedente tiene gran importancia procesal patrimonial porque orienta la resolución de conflictos relacionados con la nulidad de acto jurídico y derechos hereditarios, sociedad de gananciales y protección de terceros de buena fe. Los hechos del caso son, el caso inició con la demanda presentada por Karina Yudi Jacay, quien solicitó la nulidad de dos contratos de compraventa del inmueble ubicado en Huancayo, ¿no? La demandante sostuvo que el bien pertenecía a la sociedad de gananciales, conformado por sus padres Norberto Choquehualpa y Catalina Genoveva Jacay Apolinario. Según la demandante, el inmueble fue vendido únicamente por su madre sin la participación ni autorización de su padre, incumpliéndose el artículo 315 del Código Civil que exige la intervención conjunta de ambos cónyuges para disponer válidamente los bienes sociales. Además, señaló que la escritura pública, su madre figuraba falsamente como soltera a pesar de continuar casada. También se alegó que la madre se encontraba delicada de salud, un momento que en la venta que posteriormente el inmueble fue transferido nuevamente a una tercera persona, Karina Yudi Choque Jacay. Afirmó que la compraventa era simulada y tenían la finalidad de perjudicar los derechos hereditarios, indicando que además el precio pactado era muy inferior al valor del inmueble y que no existían pruebas suficientes del pago realizado. Por otro lado, la demandante señalaron que actuar de buena fe, argumentando que la compra-venta se realizó mediante escritura pública y desconocían cualquier irregularidad relacionada con el estado civil de la vendedora. En primera y segunda instancia, el Poder Judicial declaró infundada la demanda considerando que el inmueble fue propio de la madre debido a la separación de hecho entre los cónyuges. Asimismo, se concluyó que no se acreditó simulación ni fraude. Finalmente, la demandante interpuso recurso de casación cuestionando la interpretación del artículo 315 del Código Civil debido a distintas posiciones existentes en la jurisprudencia nacional sobre la disposición unilateral de bienes sociales. La Corte Suprema decidió emitir octavo pleno casatorio civil para unificar los criterios y establecer una regla vinculante. Continúa, compañera. Siguiente diapositiva, gracias. Continuando con la exposición, haré mención a los antecedentes jurisprudenciales. Antes de la publicación del octavo pleno casatorio civil, las salas jurisprudenciales del país abordaban la disposición unilateral de los bienes sociales, bajo un clima de absoluta imprevisibilidad. La ausencia de un lineamiento vinculante provocaba que las demandas se resolvieran como una lotería jurídica, afectando tanto la estabilidad patrimonial de las familias como las inversiones de terceros adquirientes quienes quedamos supeditados a la interpretación particular de cada magistrado. Según el artículo 315 del Código Civil, ya mencionado, exige la firma de ambos, pero no sanciona expresamente que ocurra si falta una. Esto generó que la Corte Suprema se dividiera en tres posturas. El Poder Judicial está fragmentado en tres tesis. Tesis de nulidad, la postura mayoritaria de la época. El acto es completamente nulo, considerando que el artículo 315 es una norma de orden público. Como segundo punto tenemos la tesis de ineficacia, la postura de la doctrina moderna. El contrato es válido entre el vendedor y el comprador, pero ineficaz, no le afecta al cónyuge. Aquí se equipara la representación sin poder. El cónyuge que vende no es incapaz. Como tercera tesis tenemos la tesis de la anulabilidad, que hace mención de la postura minoritaria. El acto es anulable, válido hasta que el juez diga lo contrario. A modo de complementar la decisión final del Pleno, el octavo Pleno puso fin a la incertidumbre adoptada por la tesis de nulidad. Estoy siguiendo el paso a mi compañero. Se continúa con la exposición tesis de la nulidad, disposición unilateral de bienes sociales, derecho civil peruano, octavo pleno casatorio civil, sociedad de la
de gananciales. ¿Qué es la tesis de la nulidad? Sostiene que la venta de disposiciones de un bien social por un solo cónyuge es nulo. Surge ante el octavo pleno casatorio civil. Busca proteger el patrimonio familiar, igualdad de entre esposos, la seguridad jurídica, fundamentos legales del Código Civil peruano. Artículo 315. Exige la participación de ambos cónyuges para disponer bienes sociales. Del artículo, compañera, lo has movido. Ya exige la participación de ambos cónyuges para disponer bienes sociales. Artículo 140. Requisitos validez del acto jurídico. Siguiente diapositiva, por favor. Idea central de la tesis. La voluntad de ambos cónyuges es esencial, no es una simple formalidad, es un requisito obligatorio proteger el patrimonio común, garantiza igualdad conyugal, protección de patrimonio familiar. La nulidad busca evitar fraude patrimoniales, venta ocultas, abuso de confianza, perjuicio de cónyuge afectado, respaldado doctrinal y jurisprudencial. Autores que apoyaron a esta tesis. Enrique Barsi Rospigliosi, Alex Plácido Vilcachagua, José Almeida Briceño, Martín Belaúnde Morella. También Pleno Jurisdiccional Nacional Civil, Pleno Civil de Arequipa 2015. Siguiente diapositiva. Octavo pleno casatorio civil. Decisión principal. Disposición unilateral de bienes sociales es nulo porque vulnera las normas del orden público, falta de requisito esencial, la voluntad del otro cónyuge. Postura elegida. Estoy de acuerdo con el octavo pleno casatorio civil. Protege el patrimonio familiar, define la igualdad conyugal, evita fraudes patrimoniales, brinda seguridad jurídica, respeto al artículo 315 del Código Civil. Los bienes sociales pertenecen a la sociedad conyugal y no a un solo esposo. Da y pasa a la siguiente. Bien, continuando con la exposición, en esta oportunidad desarrollaré el punto referido a las reglas vinculantes establecidas pues en el octavo pleno casatorio civil. En primer lugar, tenemos la regla vinculante A, la cual pues establece la protección constitucional de la familia y del patrimonio familiar. La Corte Suprema señala que en el artículo 315 del Código Civil no tiene únicamente, digamos, una finalidad patrimonial, sino también una función de protección familiar, pues busca evitar actos de manera unilaterales, ¿no? Que puedan, pues, perjudicar económicamente a la sociedad de gananciales. La regla vinculante número B, por su parte, pues reconoce la igualdad jurídica entre ambos cónyuges, pues esto significa que ninguno de los esposos posee facultades de manera, digamos, exclusivas, ¿no? Sobre los bienes sociales, sino pues que ambos deben participar conjuntamente en las decisiones relacionadas justamente a este patrimonio familiar. Por su parte, la regla vinculante número C eh, señala que la sociedad de gananciales constituye un patrimonio autónomo, distinto del patrimonio individual de cada cónyuge. En consecuencia, pues los bienes sociales pertenecen a una comunidad patrimonial y no exclusivamente a uno de los esposos. Asimismo, la regla vinculante D establece que la actuación conjunta de ambos cónyuges constituye un requisito obligatorio para disponer o gravar bienes sociales, conforme esto pues el artículo 315 de nuestro Código Civil. Por ello, la voluntad de un solo cónyuge, digamos que resulta insuficiente para poder celebrar o validar dichos actos jurídicos, ¿no? Con respecto a la regla vinculante E, constituye una de las más controvertidas en el Pleno, debido a que en el acto de disposición realizado por un solo cónyuge es nulo por ausencia, digamos, de manifestación de voluntad de uno de los que integran la sociedad de gananciales. Sin embargo, la parte de la doctrina ha considerado que la consecuencia jurídica adecuada debió ser la ineficacia y no la nulidad absoluta.
En relación con ello, la regla vinculante F señala que cuando un cónyuge excede las facultades, digamos, que se le otorga mediante un poder especial, el acto debe considerarse ineficaz. Esta regla evidencia que la propia Corte Suprema reconoce en determinados supuestos la aplicación de la ineficacia jurídica. Finalmente, la regla vinculante G reconoce que cualquiera de los cónyuges pueden ejercer la reivindicación del bien social afectado, con la finalidad de proteger el patrimonio familiar frente a actos de disposiciones irregulares. Continuamos. Siguiente compañero. Y bueno, como comentario sobre las reglas vinculantes, el octavo pleno casatorio estableció que los bienes sociales pertenecen a ambos cónyuges y que ninguno de ellos puede venderlos por separado. Por ejemplo, si un esposo vende una casa familiar sin la autorización y firma de su esposa, esa venta sería considerada totalmente nula. Esta regla protege el patrimonio familiar y también la igualdad entre los cónyuges. Sin embargo, muchos especialistas, conocedores, expertos consideran que la nulidad absoluta es una medida muy drástica y que en realidad sería mejor aplicar la ineficacia para poder proteger también a terceros compradores, que bueno, tienen la buena fe. Por otro lado, acerca de las precisiones y modificaciones, comentar que hasta la actualidad el octavo pleno casatorio civil sigue vigente y que no ha sido modificado por otro pleno posterior. Eso significa que los jueces aún todavía mantienen de aplicar la regla que la venta de un bien social realizado sea por un solo cónyuge sigue siendo nula, aunque el precedente sigue siendo obligatorio. El debate jurídico continúa porque muchos autores actualmente siguen cuestionando su nulidad, que es realmente la mejor solución. Como conclusión, en equipo, el octavo pleno casatorio busca en realidad proteger el patrimonio familiar y garantizar la participación de ambos cónyuges en decisión importante sobre bienes sociales. Por otro lado, aún existe un debate que muchos consideran que la nulidad afecta a la seguridad jurídica de terceros de buena fe. Gracias.